Bueno, pues comenzamos aquí la exposición de mi proyecto ABP, dirigido a alumnos de primaria en un centro rural agrupado en el que tenemos una clase multinivel con alumnos de varios niveles, de segundo, cuarto, quinto y sexto, mezclados en el mismo aula. Como hemos dicho, es en el aula de inglés y el título de este proyecto es sobre música y se titula Great Britain is Music. Vamos a comenzar con el entregable. En la primera plantilla se nos anuncia que en la frase de propósito, la primera del ABP, tenemos que hablar de los siguientes entregables. Pues 3 formatos radiofónicos para lanzar nuestro programa, 3 temas de interés que pudieran suponer la temática de dicho programa y por último el tema seleccionado para el lanzamiento del proyecto. Bueno, pues vamos con los 3 formatos radiofónicos para lanzar este programa. Proponemos a los alumnos un formato musical, un formato periodístico y un formato dramático, dando una pequeña explicación sobre las características de cada uno de ellos. El musical y el periodístico probablemente les suene más familiares, el dramático pues tendremos que puntualizar que es un programa que se centra en algún problema o realidad de actualidad que preocupa en ese momento. Después de hablar de eso, pasaremos a los 3 temas de interés que pudieran suponer la temática del programa de radio. Y aquí lanzaremos los siguientes temas. Primero, grupos o figuras musicales icónicas de Gran Bretaña. Segundo, la importancia de la música en la cultura inglesa. Y tercero, la desaparición y desinterés por la música tradicional a causa de la globalización. Hablaremos, reflexionamos, veremos por dónde van las ideas de los alumnos, qué opinan y todo este debate nos llevará a perfilar el gran reto de nuestro proyecto, que será crear una emisión radiofónica sobre algunas de las bandas icónicas inglesas, incluyendo música y entrevistas con la finalidad de dar a conocer aspectos culturales de Gran Bretaña a los habitantes de la localidad y alrededores. Bueno, pues como veis hemos fusionado un poco varias de las propuestas que habíamos hecho, hemos descartado algunas y después de debatir los alumnos han dejado su impronta en este proyecto. Continuamos entonces a la siguiente fase de nuestro trabajo ABP y seguiría la planificación. Aquí tenemos el entregable. Tenemos que hablar de la tabla de encaje curricular, de la tabla de preguntas y fuentes para la investigación y del calendario de las tareas del proyecto. Pues comenzamos con la tabla de encaje curricular. Aquí tenemos nuestra meta de aprendizaje generalizada. Conocer la cultura musical de países de habla inglesa y expresarse en inglés en un programa de radio. Ahí está. El contenido a tratar en este camino, hacia esta meta, pues conocer bandas musicales simbólicas, que es propio, es contenido cultural, de aspectos socioculturales de Inglaterra, que nos conciernen en el área de inglés. Otro contenido, pues estructuras lingüísticas propias de una entrevista en inglés. Aquí repasaremos pues muchas cosas gramaticales, muchos aspectos léxicos del área, y es donde entrarán a lo mejor pequeñas píldoras de exposición por parte del profesor para aclarar algunos términos que ya conocen o para algunos de los alumnos a lo mejor no solo refrescar, sino pues explicar o saber cómo abordar. Y por último, dentro del contenido, pues está el conocer la estructura de un programa de radio. Esto se haría pues en colaboración con el área de lengua. Y las competencias que vamos a trabajar, pues competencia en comunicación lingüística, competencia digital, aprender a aprender y competencia social y cívica. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva en el que nos vamos a centrar en las preguntas, la tabla de preguntas a lanzar y las fuentes para la investigación. La pregunta 1 sería, lanzamos a los alumnos, ¿en qué consiste un programa de radio? ¿Qué pensáis? Y aquí tenemos una serie de fuentes de información que les proponemos. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en la primera. Para que veamos lo que hemos puesto por aquí. Vamos a ver. Win at work by communicating Pasamos el effectively anuncio. with Grammarly. Meet Ty.
He is emailing. Bueno, y aquí ¿Cómo tenemos hacer un pues, programa de radio? La radio tiene códigos y características. La tecnología introdujo cambios en las formas de hacer radio. bueno, pues como veis hemos puesto información sobre cómo, abordar la estructura de un programa de radio. Tenemos 2 links que los alumnos utilizarán para investigar. La pregunta número 2 sería: ¿qué cantantes o bandas musicales británicas son célebres alrededor del mundo? Y aquí abordaremos desde el origen de los tiempos. O sea, no hay tiempo, atemporal. ¿Qué es simbólico? ¿Qué es tan importante como música en Estados Unidos? En Gran Bretaña. Y tenemos otros 2 enlaces para que los alumnos investiguen. Aquí tenemos britannica.com y bueno, páginas seleccionadas ya por el profesor para que los alumnos no se pierdan por internet y aquí puedan investigar y centrarse un poco en el tema que les ocupa. La pregunta número 3, pasamos ya, sería: ¿cómo se estructura una entrevista radiofónica? Y ponemos aquí igualmente 3 páginas en las que los alumnos pueden verificar pues cuáles son las partes de una estructura de una entrevista radiofónica, cómo se empieza, qué tipo de preguntas, y esta sección también se puede hacer en colaboración con el área de lengua. Pasamos ahora al calendario de tareas del proyecto. Una primera descripción de las actividades, los recursos necesarios, el equipo responsable, porque dividiremos, por supuesto, la clase en equipos, que además pues serán un poco mixtos e intentaremos rotar las tareas. Y por último, la fecha de entrega, que la hemos clasificado en semanas, porque este proyecto se llevará a cabo en una de las horas dedicadas al inglés por semana. El resto de horas se harán otras cosas. Entonces será un proyecto a largo plazo, cuyos entregables serán en semanas numeradas. Vamos a ver, por ejemplo, la actividad número 1, investigar la estructura del programa de radio. Recursos necesarios, el ordenador. Le corresponde al equipo A y la fecha de entrega, semana 3. Actividad 2, investigar iconos musicales. Actividad 3, investigar la estructura de una entrevista. Actividad 4, elaborar guión técnico y escaleta. Actividad 5, reparto de personajes, presentación y presentación del espacio de grabación y preparación. Y por último, actividad 6, pruebas de grabación y postproducción. Bueno, pues ahí tenemos esa parte de planificación. Y pasaríamos entonces a lo que es la parte de ejecución, que es lo que llevarían los alumnos detallado. Aquí tendríamos que hablar pues del guión radiofónico en sí, ¿no? El resultado de todo este trabajo que hemos ido hablando. Aquí pondríamos pues el nombre de la pieza musical, ¿no? El autor de dicha pieza, luego la entrevista, porque uno de los alumnos representaría a dicho autor. Por ejemplo, pongamos John Lennon, pues será John Lennon uno de ellos, le entrevistarán, hablarán, quiénes son los locutores, y luego, bueno, pues los recursos. Todo esto habría que ir organizándolo. La música que ellos van a incorporar en este podcast de cada uno de los grandes autores, los Rolling Stones, por ejemplo, pues qué piezas van a poner, los efectos sonoros que van a incluir en el programa. Aquí tenemos pues cómo clasificar pues, los locutores de tal pieza, el control, sintonía, cortinilla, efectos, el texto, con las entonaciones, las pausas, todo previsto, y los minutos. Entonces tendríamos pieza 1, pieza 2, así sucesivamente, dentro de la fase de ejecución. Y una vez que terminamos esa fase de ejecución, pasamos ya a lo que es el entregable, al juicio. Sería nuestra última fase de la BP, donde hay que compartir el resultado de lo que hemos hecho y evaluar el desempeño de nuestro trabajo. Aquí como entregables pues observamos la estructura de reflexión en portfolio y la rúbrica de evaluación del proyecto. Tenemos aquí lo primero de todo pues una estructura de portfolio y hemos puesto 3 ítems, el tercero está desarrollado. Ítem primero, el proyecto ha estado o no a la altura de lo que esperaba, describe la experiencia, una parte importante para reflejar en el portfolio. Ítem número 2, describe 3 de los mejores momentos del proyecto, uno malo que haya que mejorar también. Esto les gusta mucho a los niños, ¿no? Pues buscar qué parte ha estado bien, cuál mal, y hacerles pensar un poco, reflexionar, volver al momento y conducir un poco ese proceso de pensamiento y de reflexión para llegar a mejorar la siguiente producción. Y el ítem número 3, elige una evidencia del proyecto y describe brevemente por qué y cómo lo has llevado a cabo.
tenemos aquí varios subítems. 3.1. ¿Por qué esta evidencia? 3.2. ¿Qué crees que muestra este trabajo de ti? 3.3. ¿Qué ha sido lo más costoso de esta tarea? Y 3.4. ¿Qué mejorarías de lo que has hecho? Bueno, pues como hemos dicho antes, toda esta estructura del portfolio nos va a servir pues, para dejar reflejado parte del trabajo y al mismo tiempo que el alumno reflexione y valore y piense qué cosas tiene que mejorar de cara a trabajos en el futuro. Y por último tenemos aquí pues una rúbrica de evaluación con sus estándares y aquí pues desglosados. Por ejemplo, el estándar 1, trabajo en equipo y responsabilidad, sería excelente si el compromiso y trabajo es de todos los miembros del equipo, estaría bien si el compromiso y trabajo es del 75% de los miembros del equipo, regular si es del 50% e insuficiente si el compromiso y trabajo del equipo en general es regular o deficiente. Y lo mismo con el resto de rúbricas, de estándares, organización y transmisión del conocimiento, dominio del contenido o nivel de reflexión del equipo. Vale, pues esto sería la exposición de nuestro trabajo Great Britain is Music, un trabajo de ABP para desarrollar en el área de inglés en torno al contenido de la música y la entrevista de radio.